algo que el Señor lleva semanas hablándome, inquietándome, es sobre el poder de nuestra voz. Algo que el Señor ha estado moviéndome es que hay algo que Él quiere hacer sobre el sonido que hay en nuestros labios, sobre el sonido que sale de nuestros pulmones. Y mientras el Señor me ministraba la semana pasada, tuve poco tiempo para compartir sobre el poder de nuestra voz y cómo Dios no nos ha llamado a quedarnos callados. Cómo Dios no nos ha llamado a que nuestra boca y nuestros labios estén completamente en silencio, sino Dios empezó a moverme sobre el poder que la iglesia carga en su boca, en su voz, en su sonido. Y luego miramos la tragedia que pasó la semana, esta que pasó durante la semana, creo que el día del miércoles. Sucede que una voz en nuestra generación empieza a ser silenciada por los poderes de oscuridad. Sabes que en la Biblia vemos una y otra vez cómo el enemigo intentó callar las voces que hablan verdad. Miramos que el enemigo levanta tácticas y levanta estrategias satánicas para venir a silenciar una generación que carga autoridad y que carga presencia de parte de Dios. Pero aunque Él ha tratado de callar por mucho tiempo, nunca lo ha podido lograr en su totalidad. A través de la Biblia miramos a hombres como Moisés, que imagínate a Moisés frente a una zarza ardiente, temblando. Y cuando Dios le habla, Moisés dice: Señor, es que yo no sé hablar, nunca he sido bueno con las palabras. Y me puse a meditar en esas palabras de Moisés que dijo: Dios, es que soy torpe en hablar, no puedo dialogar, no soy bueno en mis palabras. Pero en el libro de Hechos podemos mirar cuando Esteban hace un discurso, y Esteban dice que Moisés era un hombre que fue educado en los sistemas educativos de los egipcios. Fue educado, y dice que las palabras de Moisés eran palabras poderosas. Pero cuando este hombre tiene un encuentro con Dios, el encuentro con Dios que le dice que será libertador de una generación, las primeras palabras que salen de su boca es: Señor, no soy bueno para hablar, soy torpe, no puedo, no estoy calificado. Pero me puse a pensar, y la Biblia dice que a los 40 años Moisés hace un error y mata a un egipto que trató de afectar a uno de sus hermanos hebreos. Y Moisés se enoja tanto tratando de defender a sus hermanos hebreos que mata al Egipto. Y a los 40 años sale huyendo de Egipto, porque literalmente lo buscaban para matarlo por causa de lo que él había hecho. Moisés se va a los 40 años y dura otros 40 años en Madián. Dura otros 40 años huyendo. Y ya cuando Dios le habla, Moisés tenía 80 años. Cuando tiene la manifestación de Dios frente a él. Y ahora le toca a él ser verdaderamente un libertador espiritual de su nación. Pero para entonces el diablo había atacado tanto su mente. Para entonces el diablo había tratado tanto con él que a los 80 años se sentía un fracasado. Se sentía que no podía él hablar. Sin embargo, Dios le llamó. Para todos mis viejitos de 80 años aquí en este lugar, para todos los jóvenes en este lugar, quiero decirte que no importa tu edad, lo que importa es que cuando Dios te habla, todo tiene que cambiar. Lo que importa es que cuando Dios te dice habla, entonces la voz tuya puede causar que una generación entera sea liberada por el poder del Espíritu de Dios. El enemigo quería que la inseguridad dejara a Moisés en silencio, pero Dios le responde con firmeza y dice: yo estaré contigo cuando hables y te voy a enseñar las cosas que tú tienes que decir.
Cuando Dios empieza a escoger tu vida, Dios te dará las palabras que tú tienes que hablar. Aun cuando te sientas inútil, cuando te sientas incapaz y descalificado, cuando Dios habla, Dios te dará las palabras para que tú hables. El enemigo quiso atacar la voz de este hombre, pero Dios le respaldó. A través de la Biblia miramos a un Jeremías que era joven, estaba cansado, con ganas de rendirse, y él dijo: no volveré a hablar en el nombre del Señor. Pero luego confesó y dijo: su palabra arde en mi corazón como fuego y no puedo resistirlo. Aunque Jeremías quiso callar, la palabra de Dios era fuego en sus huesos y no pudo. Podemos mirar a un hombre llamado Elías, que después de enfrentar a los profetas de Baal, profetas que traían corrupción, profetas que traían sistemas torcidos a la tierra, diseños satánicos, establecerlos sobre las ciudades y las regiones, era la asignación de ellos. Pero cuando el fuego cayó al momento de Elías orar, obtuvo una victoria poderosa. Pero luego sale corriendo, y Elías, el gran profeta de Dios, terminó en una cueva. Y en la cueva él estaba solo y estaba con miedo. Y él dijo: soy el único que queda con vida, y ahora buscan mi vida para matarme. El enemigo trató de silenciar la voz del profeta de Dios, Elías, a través de la depresión, a través de la soledad, a través de que me van a matar. Y el enemigo quiso callar su voz con todas estas cosas, pero Dios lo levanta y con un susurro suave le recuerda y le dice: no has terminado. El lugar y el camino que te resta son caminos largos, es un camino extenso. Y le dijo: Elías, levántate, porque largo camino te resta. Y hay personas en este lugar que han pensado que Dios ha terminado con ustedes. Hay personas en este lugar como Elías, o como Moisés, o como Jeremías, que dicen: ya, aquí se acabó absolutamente todo. Pero cuando tú piensas que todo terminó, es aquí donde todo empieza a comenzar. Miramos a Daniel y a sus tres amigos, a sus amigos, a tres jóvenes hebreos frente a la estatua de oro. Con una firmeza le responden y le dicen al rey: nuestro Dios puede salvarnos, pero aunque ustedes nos avienten en el horno del fuego, Dios puede liberarnos de todo ataque de ustedes. Y aunque Dios no me libere, aunque Dios no haga el milagro y nos libra del fuego, ellos dijeron: Dios todavía sigue siendo Dios. Y yo sé que le estoy hablando a personas en Access Church. Estoy hablándole a personas en esta región que me escuchan a través del internet. Personas que dicen: si Dios lo hace, Él es Dios. Pero si Dios no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Dios todavía tiene poder. Dios todavía tiene autoridad. Dios todavía está en el trono. Nadie lo quitará, nadie lo reemplazará, porque Dios sigue siendo Dios. El fuego quiso callarlos, pero su voz de fe se levantó más fuerte que las llamas que ardían. Había un Pedro y había un Juan. En el libro de Hechos, el concilio les ordenó que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos respondieron con gran valentía y dijeron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Digan conmigo: no callaré. Miramos a través de la palabra de Dios, desde Moisés hasta Jesús, que el enemigo siempre intentó silenciar voces proféticas en las generaciones. Pero esas voces se convirtieron en trompetas de verdad y en trompetas de libertad.
Y aquí es donde viene el martillazo para nosotros el día de hoy. Que si callas, la oscuridad avanza. Pero si hablas, la libertad comienza a avanzar como nunca antes. Vuelvo a repetir, si tú callas, la oscuridad avanza. Pero si tú hablas y empiezas a predicar y a proclamar el evangelio de Cristo, entonces también la libertad de Jesucristo y del evangelio empezará a ser algo en nuestra generación, en nuestras escuelas, en nuestra ciudad, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y con nuestros hijos. Cuando tú empiezas a hablar, la libertad comienza. Y todas estas historias no solo pasaron hace miles de años atrás, sino aún el día de hoy hay historias donde el enemigo sigue intentando callar las voces de nuestra generación. Hace unos días el enemigo intentó callar la voz de Charlie Kirk, un joven firme, un joven que se atrevía hablar de Jesús y de valores bíblicos en medio de una generación perversa y en medio de una generación confundida. Charlie Kirk no era solamente una celebridad de Hollywood, ni era un político puesto y pagado por el gobierno, sino era un joven simplemente, diga conmigo, de 31 años de edad, que usó su voz como activista y líder para levantar una generación. Una voz que fue tan firme que incomodó al infierno mismo. Charlie Kirk estaba en Utah frente a más de 3,000 jóvenes en una universidad, haciendo lo que a él siempre le apasionaba, a lo que él le ardía por dentro, como Jeremías, una pasión inquebrantable, una pasión inmovible, donde él iba a los different campuses, a las diferentes universidades para levantar su voz. No con armas, no con violencia, no con odio, sino con palabras. Y con su voz estaba desafiando a una generación a volver a Jesús, a creer en valores eternos de la palabra de Dios. Animaba a las personas a no doblar rodillas a una cultura que quiere apagar la luz de Cristo. Y él les decía a los jóvenes, a los pastores, a los ministros, a los adultos, que aún hoy más que nunca tenemos que levantar el sonido de la libertad, la trompeta de tu voz, para anunciar que en ningún otro nombre hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo y en la tierra en el cual puedan ser salvos. Su mensaje era: solo Cristo puede liberar, solo Cristo puede rescatar, solo Cristo puede perdonar los pecados más sucios y más perversos de nuestra generación. Y mientras él le hablaba a más de 3 millones de personas, en medio de ese evento, desde un edificio cercano, un francotirador disparó una sola bala, y esa bala atravesó su cuello, y en minutos su vida se apagó. Tenía apenas 31 años. Humanamente parece que la voz de Charlie fue silenciada, pero espiritualmente sabemos que su voz no fue silenciada, porque Charlie había encendido algo mucho más grande que él mismo. Desde la edad de 18 años, con visión y con valentía, fundó una organización que se convirtió en un movimiento nacional para formar a jóvenes con valores, para defender la fe y levantar principios bíblicos en medio de las universidades que muchas veces atacaban la verdad de Dios. Su voz no solamente se limitó a la política
ni tampoco a la cultura, sino su voz era un llamado a no avergonzarse del evangelio, a hablar de Jesús en espacios donde otros callaban. Charlie usaba cada plataforma que él tenía a su disposición, como podcast, como conferencias, debates y redes sociales, como un púlpito para proclamar la verdad. Y no tenía miedo de decir lo que muchas personas callan hoy en día. Su voz inspiró a miles de jóvenes a atreverse a compartir su fe en las universidades. La voz de él animó y inspiró a hablar sin miedo en las redes sociales, aun cuando había riesgo de cancelación o de que te bloquearan completamente de tu canal, aunque te sacaran de espacios de influencia. Pero sin embargo motivaba a una generación a defender la verdad de Cristo en medio de un mundo que vive en perversidad y en confusión. Lo que intentaron apagar no era solo una voz. Lo que intentaron de apagar era una revolución de jóvenes que se nieguen a callar y a doblarse ante los sistemas de este mundo. Aunque su boca física dejó de hablar, lo que él sembró sigue vivo. Su esposa, su equipo, sus discípulos y miles de jóvenes y adultos están diciendo: si Charlie ya no puede hablar, ahora nos toca a nosotros. Si Charlie ahora no puede hablar, dile al que está a tu lado: ahora te toca a ti y me toca a mí. Ahora nos toca a nosotros. Lo más impresionante es que mientras empecé a mirar cómo se llamaba la organización de él, la organización de él se llamaba Turning Point. La organización de él se llamaba el punto de dar vuelta, el punto de ir de una dirección y cambiarlo hacia el otro. Y cuando la esposa de él, Erica Kirk, habló frente a millones de personas en su canal de YouTube, literalmente los suscriptores, desde que yo últimamente lo chequeé, se doblaron los números de una organización. Y le digo yo a Joanna: amor, yo siento que proféticamente Dios nos está diciendo que para nuestra nación hay un punto de cambio. There is a turning point for the United States. There is a turning point for our nation. Algo va a cambiar, y empezó con la señal profética que podemos mirar. Rafa, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando tanto de Charlie Kirk? Porque miramos que la historia se vuelve a repetir constantemente a través de la historia, que cuando alguien se levanta a hablar la verdad de Cristo, las cosas empiezan a poner medios gruesos. Puedo mirar a través de la historia como cuando la iglesia empieza a levantarse y hablar y declarar la verdad que transforma y cambia las mentes, la oposición tiene que venir. ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia se tiene que preparar hoy más que nunca. Pastor Rafa, no nos asustes. No te asusto. Mira, te estoy animando a servir a Dios con todo lo que hay dentro de ti. La semana pasada te dije: no venimos aquí a jugar, iglesita. No venimos aquí simplemente para limpiar nuestra conciencia. La semana pasada yo te dije que venimos aquí para aprender, para ser equipados, para ir a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en este mundo. En el libro de Hechos, Jesús va y le dice a los discípulos: quédense aquí y no se muevan hasta que el poder del Espíritu Santo, el don y el regalo del Padre pueda venir sobre ustedes. Dice: pero de aquí no se muevan
hasta que el poder de Dios y la influencia del Espíritu Santo no venga sobre tu vida, entonces no te muevas. Quédate quieto, quédate tranquilo, ponte a orar. Y cuando venga el regalo, el don del Padre, entonces pueden salir al mundo entero. Pero mientras no había Espíritu Santo sobre la tierra desatado y sobre los hombres y mujeres de Dios, les dijo: cállense, no hablen, pónganse a orar solamente. Pero llegará el tiempo cuando el Espíritu del Señor venga sobre ustedes, la promesa del Padre. Cuando Él venga, entonces podrán predicar y serán testigos de Él a todas las naciones. Pero diga conmigo: no, Espíritu Santo, quédate callado. Pero si tienes al Espíritu Santo, empieza a hablar. Mira, en Hechos capítulo 2, el Espíritu de Dios sopla, viene como viento sobre el aposento alto y sobre 100 personas que estaban creyendo en la promesa del Padre. El Espíritu Santo baja, empiezan ellos a hablar en otros lenguajes. El poder de Dios los empieza a llevar a otros niveles y dimensiones. Inmediatamente después de que ellos son llenos de Dios, empieza lo bueno, ¿verdad? ¿Cuántas personas tenemos aquí que dicen: pastor, yo estoy lleno del Espíritu Santo? Levante su mano. Si usted tiene una seguridad y dice: yo tengo el Espíritu de Dios, levante sus manos aquí. Oh my God. No más 3 personas. Pues yo creo que antes de que se termine el servicio, las cosas van a cambiar. Mira, empieza a bajar la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios empieza a bajar, algo sucede. Empiezan a ser llevados a otra dimensión. Y cuando eres llevado a otra dimensión, parece locura para la gente normal, pero la gente se acercó. Dice que habían miles de personas escuchando lo que había pasado ahí. Y las personas se empezaron a burlar y dijeron: estos están borrachos. Estos empezaron a tomar, yo creo, desde anoche y amanecieron súper borrachos. Y Pedro se levanta y dice: hombres, ¿cómo es que ellos están borrachos y apenas son las 9 de la mañana? No puede ser. Ellos no están borrachos, no están llenos de vino, sino están llenos del poder de Dios. La llenura vino, y cuando la llenura vino, empezó la crítica, empezó la burla. Y luego empiezas a mirar a un Pedro y a un Juan que van a la puerta de la Hermosa y miran a un hombre paralítico por 40 años. Y este hombre, Pedro se le acerca y le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó y anduvo. Pero cuando el milagro sucede, empieza la persecución también. Lo llevan ante los religiosos y los religiosos le dicen: ¿bajo qué nombre ustedes hacen esto? Y Pedro y Juan se levantan y dicen: en el nombre de Jesucristo, al cual ustedes mataron y llevaron al madero. Y cuando vieron el poder, el denuedo, la autoridad con la cual hablaba Pedro y Juan, los religiosos se quedaron con la boca abierta y dijeron: wow, ¿cómo es posible que estos hombres hablen de la manera que ellos hablan si ellos no fueron educados como nosotros fuimos educados? ¿Cómo es que hablan con tanta seguridad si no tienen la misma escuela que nosotros tenemos? Tenían la escuela del Espíritu Santo. A lo mejor no tenían la escuela de Harvard, a lo mejor no tenían la escuela de Yale, a lo mejor no traían la escuela de Princeton tan grande, pero tenían una escuela que sobrepasaba la escuela natural. Traían la escuela del Espíritu Santo, donde Dios dijo: ahora me toca a mí enseñarte a ti cómo hablar. Y cuando abras tu boca, dice: yo llenaré tu boca con mis palabras. Y
la persecución empieza y sucede con estos hombres que les empezaban a decir: cállate. Y eventualmente el movimiento de ellos empieza a crecer y ser llevado a otro nivel, donde los discípulos ahora, los apóstoles ahora decían: hey, es mucho el trabajo que tenemos. Y la gente se quejaba porque no estaban atendiendo a las viudas como deberían. Y los apóstoles decían: oye, es que no tenemos tiempo, estamos en todos los lugares. Levanten a hombres y a hombres llenos del Espíritu Santo. Nota eso: levanten hombres llenos del Espíritu Santo y llenos con sabiduría entre ustedes. Y levantaron a 7. Y entre esos 7 había un muchacho joven llamado Esteban. Para servir a la mesa tenías que ser lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Porque todo lo que hacemos dentro de la casa de Dios carga valor. Todo lo que hacemos dentro de la casa de Dios, aún para servirte el café, las donas, el pastel, los tacos, para eso tú tienes que estar ungido, ¿verdad, Lili? Un equipo de hospitality ungido, cuando están a la puerta dándote la bienvenida, ese equipo está ungido. Cuando los de media están atrás poniendo las letras, los versículos, las cámaras, cantando, los ministros acá arriba, escúchame, diga conmigo: están ungidos, están llenos de Dios. Y sabes, este muchacho Esteban empieza a hablar. Hay gente que piensa que necesita un título grande para poder hacer grandes cosas, y Esteban lo habían ungido para servir a la mesa un plato de comida a las viudas. No era el título que restringió a Esteban poder servir a Dios. No era el título que él cargaba que lo restringía para hacer grandes cosas a través del reino, sino mientras él estaba sirviendo comida a la mesa, la unción de Dios fluía. Dice que milagros sucedían. Dice que el mover de Dios sucedía de una forma tan poderosa. Y la gente empezó a notar lo que Esteban estaba haciendo. Los religiosos, diga conmigo, los religiosos, los que manipulaban y controlaban a la gente con un sistema religioso, decían: Esteban se está levantando, está quebrando el protocolo. Esteban se está levantando, un hombre usado por Dios, un muchacho usado por Dios se está levantando, pero no está de acuerdo a nuestro club élite y está rompiendo un protocolo que no queremos, porque ya tenemos control sobre la gente. Pero Dios levanta ungidos para empezar a romper protocolos establecidos por los hombres y para determinar que sea lo que sea, cuando Dios te habla, no importa si te habla para servir a la mesa, no importa si te habla como un maestro, una maestra en la escuela, no importa si te habla como un recepcionista en tu trabajo. Déjame decirte, donde quiera que Dios te plante, ahí Dios te quiere usar, ahí Dios quiere hacer de ti una revolución. No limites lo que Dios quiere hacer por el título que tienes ahora. Cuando carga la unción y el poder y la palabra de Dios sobre tu vida, aún en esos lugares Dios puede causar una revolución. Diga conmigo: soy llamado a causar revoluciones. Dígalo: soy llamado a causar revoluciones. Soy llamado a causar movimientos. Lo apedrearon para callar su voz, pero justo ahí una revolución empezó a alcanzar a un muchacho joven llamado Saulo. Escúchame, el diablo se puso bravo. El diablo trató de callar la vida de Esteban. Diga conmigo: se puso bravo, pastor.
Se puso bravo el hombre, se puso bravo el diablo, pero Dios estaba desde el cielo diciendo que cada voz que intentan callar se convertirá en un semillero de un movimiento más grande que jamás se ha visto en la historia completa. La vida de un hombre silenciado por el infierno se convertirá en un semillero que va a poder morir una semilla, pero de esa semilla, cuando crece, entonces dará luz a muchas semillas, a muchos semilleros. Cuando el enemigo mata a un mensajero, no mata al mensaje. ¿Sabes lo que él hace? Él multiplica el mensaje. Pensarías que el diablo aprendió de tantos años de experiencia, porque cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, lo oprimían una y otra vez. Y mientras más los oprimían, diga conmigo, se multiplicaron. Se multiplicaron, crecían. Crecían en números, crecían en sabiduría, crecían en revelación. Y hay personas aquí en este lugar escuchando el sonido de mi voz que están diciendo: pastor, pero el diablo me tiene oprimido, el diablo me está oprimiendo. Entre más te opriman, más gloria saldrá de ti. Entre más te opriman, más Dios va a empezar a levantar tu voz para hacer cosas extraordinarias en esta generación. Diga conmigo: diablo, oprímame todo lo que quieras. Oprímame. Unos dijeron: no, pastor, no puedo. ¿Verdad? La pensaron. Oprímame todo lo que quieras, porque entre más tú me oprimes, más gloria, más me voy a multiplicar, más Dios va a hacer. Y me encanta porque mientras ellos estaban ahí, dice que salieron de las amenazas del cónsul religioso. ¿Y sabes qué hicieron? Lo pondrían en Facebook y dijeron: nos amenazaron. No. Dice que fueron a Dios y le dijeron: Dios, mira sus amenazas, extiende tus manos para que hablemos con mayor pasión y con mayor denuedo. Cuando salieron del cónsul de religiosos, me movió tanto el corazón cuando leí la parte que, a pesar de que los golpearon y los amenazaron, ellos salieron de ese lugar. ¿Y sabes cómo salieron? Salieron gozosos de ser contados como personas que sufrieron por causa de Cristo. Gozosos por la lucha, por los golpes, por las falsas acusaciones que se levantaron. Y dijeron: estamos gozosos porque somos contados entre aquellos que sufren por causa del evangelio. Y cuando leí eso dije: Dios, perdónanos, porque como cristianos es lo menos que queremos. No queremos sufrir. Nos quejamos porque pasamos problemas tan ralitos y tan insignificantes, y decimos: ya no te voy a servir porque me hicieron mala cara. Ya no te voy a servir porque no tengo para pagar mi bill. Ya no te voy a servir, Dios, porque mira lo que se me está levantando. Y estos hombres, diga conmigo, cristianos hechos y derechos, salieron de ese lugar y dijeron: somos contados como aquellos que sufren por causa del evangelio. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas veces venimos a este lugar y levantamos nuestras manos y decimos: Dios, gloria a Dios por lo que estoy pasando, porque a causa del evangelio estoy sufriendo? Muchos de nosotros nomás a causa de nuestra irresponsabilidad con el dinero estamos sufriendo. A causa de nuestro mal carácter estamos sufriendo. A causa de que se portó mal el hijo o la hija estamos sufriendo. Y ellos acá con golpes y moretones y sangre decían: gracias, gracias. Yo creo que ha llegado un momento para nuestra nación y para nuestras iglesias
para nuestras regiones donde los verdaderos cristianos se van a levantar. Hablar no opiniones propias, sino hablar la palabra de un Dios vivo. A dejar nuestras pasiones y nuestros pecados y nuestro propio ego hacia un lado y decir: Dios, estoy cansado. ¿Sabes por qué el pueblo está cansado? ¿Sabes por qué el pueblo está tan desanimado? ¿Sabes por qué el pueblo de Dios se siente tan derribado a través de cosas cotidianas de la vida? Porque no han aprendido a voltear sus ojos a Dios. No han aprendido verdaderamente creer en Él, en las buenas y en las malas, porque pudieron tener gozo en medio de momentos tan atribuladores como esos. Ahora, ¿por qué nosotros no? Aquí es donde nos encontramos, iglesia. Porque esto no solamente se trata de Moisés, ni de Jeremías, ni de Esteban o de Charlie Kirk, sino se trata de ti y se trata de mí. El enemigo por mucho tiempo ha querido callar tu voz por miedo, por vergüenza, por intimidación o por cansancio, porque estás tan enfocado en lo tuyo que se te olvida lo de Dios. Y ha querido el diablo convencerte de que tu voz no importa porque solamente eres un insignificante. Pero si Dios pudo hacer con alguien que servía platos a la mesa, ¿qué Dios no va a poder hacer contigo? Isaías 55:11 dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío, y cuando envío mi palabra, siempre produce fruto. Diga conmigo: siempre. Siempre que Dios envía su palabra, hay fruto. Dice: logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y aquí el Señor está diciendo: mi palabra no se queda en el aire. Mi palabra no es letra muerta, no es filosofía humana. Cuando yo hablo, dice el Señor, mi voz cumple un propósito eterno. Ahora, escucha esto porque estoy a punto de terminar. Cuando tú alineas tu voz con la voz de Dios, cuando tus palabras no son solo tus palabras, sino que llevan su palabra, entonces tu voz es el instrumento elegido por Dios para transportar lo eterno dentro de lo temporal. Esto significa que tu voz no es una voz común, porque no fue creada solo para comunicar ideas humanas. Tu voz fue diseñada, diga conmigo, para cargar palabra de Dios y soltarla sobre la tierra. Mira, voy a tratar de apurarme. Un pensamiento que no se habla solamente se queda dentro de ti, ¿verdad? Pero la palabra hablada sale de ti. Cuando sale de ti, entra al mundo. Un pensamiento puede morirse contigo, pero cuando lo hablas, ese pensamiento sigue avanzando aún después de que tú mueres. Charlie físicamente no está hablando, pero en YouTube se quedaron miles y miles de videos de todo lo que él habló y ahorita se están haciendo virales. Su voz física murió, pero la voz que él soltó, el pensamiento, lo que él habló, continúa sonando alrededor del mundo. Mira, lo que tú piensas afecta tu mente, pero lo que hablas por tu boca, lo que sueltas con tu voz, afecta atmósferas, afecta generaciones y afecta destinos. La voz se convierte lo invisible en algo audible, y cuando está alineada con la palabra, se convierte lo eterno en una realidad tangible. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Estoy un poco limitado en el tiempo, pero mira, ahí donde tú estás, escucha esto. Yo creo que es el tiempo donde tus palabras se tienen que alinear con la palabra de Dios. Diga conmigo: es el tiempo
Dígalo más recio, es el tiempo. Diga conmigo, es el tiempo. Vos, dígalo, vos, alíñate con el cielo, con lo que Dios ha hablado. Dale una orden, vos, alíñate con el cielo. Yo creo que los papás, pueden parar. Yo creo que los papás, escúchame, se van a empezar a alinear con el cielo. Yo creo que los jóvenes se van a alinear con el cielo. Yo creo que se van a levantar personas que vuelvan otra vez a la Biblia. No, ay Dios, yo pienso que debes de hacer esto, por favor, Aldo. No. Abre tu Biblia y tu Biblia está llena de promesas que Dios hizo para ti. Alinea tu voz a la Biblia, Pastor Rafa, pero no sé, hazlo Google, hazlo ChatGPT, amen, hazlo AI, lo que tengas que hacer. Dile versículos de sanidad y una lista de sanidad. Dile versículos de esto y te dará toda una lista de eso. Escúchame bien, yo creo que el tiempo viene donde las personas se van a alinear a la palabra de Dios otra vez. Yo creo que los padres se pondrán firmes y van a decir, como dijo el hombre de Dios, yo y mi casa serviremos a Dios. Yo creo que los enfermos van a abrir la boca y van a empezar a decir, por las heridas de Cristo, yo soy sano. Yo creo que los cautivos, las personas que no pueden ser libres por ellos mismos, se van a levantar y van a proclamar la palabra de Dios que dice, a quien el Hijo de Dios ha hecho libre, será libre verdaderamente. Dios, hazme libre. Yo creo que los jóvenes que el enemigo quiso silenciar, levantarán su voz en alto y dirán, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Se va a levantar la generación de atrevidos. Se va a levantar la generación llena de fe que dirán, venga lo que venga, predicaré la palabra de Dios. Gracias para las dos que creyeron eso. Yo creo que ahorita mismo se levantó algo dentro de tu espíritu que arde dentro de tu ser. Eso no lo hago yo por más bonito que pueda hablar. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios trae convicción a los corazones. Si te sentiste movido por la palabra del día de hoy, si te sentiste como que tu vida puede ser útil para hacer más, no vino de Rafa, vino del cielo, vino del Espíritu. Porque mientras yo hablo, el Espíritu de Dios está ahí y te está diciendo, ves, levántate. El Espíritu Santo te está diciendo, hey, no he terminado contigo. El Espíritu Santo está ahí y está diciendo, apenas estoy empezando. Aunque tengas 30, 20, 40, 60, 70, 80 como Moisés, Dios te quiere usar. Pastor, estoy muy joven, Dios te quiere usar. Pastor, estoy muy viejo, Dios te quiere usar. Pastor, no puedo hablar como hablan los demás, Dios te quiere usar. Abre tu boca, no digas tus opiniones, habla la palabra de Dios. Levanta tus manos, amén. Ahí donde estás, no sé si necesitas milagro, si necesitas que Dios haga algo, pero ahí donde tú estás, voy a orar rápidamente. La iglesia es el altar completo, Bridget. La iglesia es el altar completo, amén. Y voy a orar. Si necesitas un milagro, una sanidad, un rompimiento, levanta tus manos. Porque la Biblia habla que estos hombres no solamente cargaban presencia, sino cargaban señales, milagros y prodigios. Y ahora, sin tocarte, sabrás que Dios está en tu vida. Porque van a haber milagros que se desataron y vas a decir, Pastor Rafa no puso su mano sobre mí, pero el Espíritu Santo bajó del cielo e hizo algo conmigo. Pastor Rafa no se acercó conmigo, pero sí se acercó el Espíritu Santo. Levanta tus manos. Padre, cualquier persona que está
escuchando el sonido de mi voz en este momento, yo declaro y decreto sobre ellos que el poder de Dios empieza a desparramarse, empieza a fluir, empieza a venir. Declaro que el poder de Dios a través de la pantalla, a través de este cuarto, ahora empieza a saturar, empieza a derramarse sobre ellos. Que el poder de Dios los toque. Milagros, señales, prodigios, liberaciones, voces proféticas, voces efectivas se levantarán en nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús, recibe tu rompimiento y tu milagro a través del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él.